were saved by God to make America great again. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al regreso de Donald Trump. Pues estamos en una emisión más y hoy me da muchísimo gusto saludar al doctor Renato Valderrama. Él es de la División de Estudios del Desarrollo del CIDE y bueno, pues es un doctor que está especializado justamente en la relación Estados Unidos y Asia y también pues bueno, todo lo que tiene que ver con la relación Estados Unidos y por supuesto pues también vamos a tocar el tema Estados Unidos y México ahora, porque pues nos toca también. Gracias, Renato, por estar con nosotros. Bienvenido. Bertalisa, es un placer aquí estar con tu auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Renato, pues platícanos, se están cumpliendo 100 años, perdón, no, 100 días. No hay humanidad que lo aguante. No, se están cumpliendo 100 días de la llegada de Donald Trump al poder, 100 días que pues se han convertido en una turbulencia para muchos, para muchas, también para muchos países, pero también pues intereses fuertes también se mueven y ante ello pues tenemos que revisar la estrategia que Estados Unidos está tomando en manos de Donald Trump para justamente para Asia, para China, para Rusia, que son, pues ahora son dos aliados. Se dice, se habla mucho de que está al reverso de lo que alguna vez Henry Kissinger hizo con Nixon. Bueno, que se está hablando de todo esto, pero bueno, para tener resultados rápidos. Donald Trump recientemente, este fin de semana, tuvo una entrevista con la NBC y bueno, pues ya no dijo que se iba a reelegir, pero bueno, que está en eso. También, pues le ha llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que tiene miedo de actuar ante los cárteles porque no quiso la intervención, pues de las tropas militares, que bueno, pues es algo muy serio, pues porque en aras de eso, pues puede ser la puerta para muchas cosas. En fin, pues dime, Renato, ¿cómo ves las cosas en estos 100 días? Y bueno, vamos por partes. Claro, como dijo el destripador Jack, vámonos por partes, porque sí, hay que segmentar esto. Son muchas cosas. Uno, si viera una serie o película de Netflix de estos escenarios distópicos, hace 10 años diría uno, ay, qué buena imaginación, ¿no? Imagínate que llegue un presidente que además es un presidente acusado, tiene 34 cargos en su contra y así llegó a ser presidente. Y su equipo también, en fin, es un presidente sui generis dentro de las democracias occidentales, por así decirlo, ¿no? Ahora, vamos a evaluarlo en tres etapas, ¿no? Número uno, desde su contexto doméstico, su contexto regional y el contexto global, ¿no? Eh, Donald Trump, yo creo que es muy fácil, y yo lo quisiera también así catalogar, pero bueno, vamos a hablar desde la academia. No es un tipo que esté loco, es un tipo que está bajo, digamos, responde a una realidad nueva en Estados Unidos y Estados Unidos está perdiendo su hegemonía. Entonces, ante ese escenario, evidentemente, pues los votantes, porque sí que ganó, de hecho, desde George W. Bush, no se había ganado en ambos, ¿no? Tanto en los colegios como voto directo, ¿no? Siempre había, inclusive con Al Gore, se tuvieron que ir a juicio y demás. Entonces, es un presidente que sí ganó con un estrecho margen, hay que decirlo, porque es muy importante también la otra historia. Es una victoria ajustada de 1.5 puntos porcentuales, ¿no? Contra su rival, que fue Kamala Harris. Ahora, ¿por qué gana un personaje que ya sabíamos a nivel doméstico y internacional que era disruptivo? Porque Estados Unidos hace tiempo que ya no viene siendo el campeón. Sobre todo a nivel industrial, tecnológico, desarrollo económico. Entonces, hay dos puntos de inflexión que explican, cercanos, hay más, pero cercanos a esto. Uno fue la crisis, evidentemente, 2008-2009, que dejó a muchos sin trabajo, se redujo, ¿no? La competitividad y la capacidad económica de Estados Unidos, evidentemente, aún más. La otra, evidentemente, fue la pandemia, ¿no? Que vino no solamente a consumir vidas,
sino también a, digamos, romper las cadenas globales de valor, a darse cuenta que Estados Unidos era muy débil para la proveeduría, inclusive para sobrevivir a una catástrofe como una pandemia, sobre todo de insumos chinos. Entonces, Trump es el reflejo de un estadounidense, no solamente lo que llamamos white trash, que obviamente lo es, ¿no? Estos blancos, sobre todo de la línea abajo de la Mason-Dixon, que fue donde se da la guerra civil americana, ¿no? Sino también una clase media cansada, agotada de una promesa incumplida de partidos políticos tradicionales, incluyendo los demócratas que habían gobernado con una promesa de sacar el país adelante, etcétera. Entonces, bueno, primer corte de caja, por eso gana Trump. Es un populista que gana porque tiene una capacidad discursiva increíble para llegar a esas masas a partir de medias verdades, tratar de entrar aquí, ¿no? Eso también nos dice que hay un estadounidense mayoritariamente, digamos, racista, clasista, porque su discurso pues, en la campaña fue, digamos, clarísimo, antiinmigrante, ¿no? Etcétera. Bueno, ahora, a nivel regional, también se entiende porque sus dos socios más importantes, Canadá y México, eh, como consecuencia de la falta de crecimiento de Estados Unidos, no hemos crecido tampoco. Entonces, la región de Norteamérica que estaba destinada desde el 94 con la firma y entrada de vigor del Telecán a ser la gran región que va a mover el mundo, pues no fue así. Entonces, también en México tenemos un cambio tremendo, ¿no? En la política, con gobiernos de izquierda progresistas, como se le quiera llamar, denominada la 4T, que con una mayoría aplastante del observador y al luego con Claudia Sheinbaum, y también en Canadá. En Canadá, si bien es cierto, parecía que había una cierta, digamos, status quo con Trudeau, el hijo del primer ministro, ¿no? Pero también con ya problemas serios, ¿no? Entonces, a nivel global, esa es la parte más importante. A nivel global, realmente, el gran actor de la película no se llama Trump, no se llama Estados Unidos, se llama China, porque China, en poco tiempo, en menos de 3 décadas, no solo se convirtió en la segunda economía del mundo, en la número uno exportadora, socio más importante prácticamente todo el mundo, ¿no? De importación-exportación, pero también pasó de ser una fábrica solamente de maquilar a ser el gran productor de innovación tecnológica. Y es esto lo que tiene Estados Unidos de cabeza. Porque, como en economía se dice, ceteris paribus, si todo permanece constante, en pocos años, 25 años de ahorita en adelante, China desbancaría a Estados Unidos como la potencia número uno económica, con lo cual además tecnológica, económica, prácticamente se va a acercar también a ser una potencia que rivalice a nivel militar y financiero con Estados Unidos. Entonces, conclusión de esta primera etapa es, Trump hace un diagnóstico correcto. O sea, es decir, él y a quien representa, que obviamente son las grandes tecnológicas financieras, ¿no? Que tiene Wall Street y que lo han acompañado en la campaña y en toma de protesta, ¿no? Tienen claro, de no hacer algo disruptivo Washington, lo van a rebasar los chinos y junto con pegado los indios, que vienen ahí también creciendo de manera importante. Ahora, lo que creo que está totalmente incorrecto desde el punto de vista de la teoría económica y demás es la forma en la que va a tratar o está tratando de hacer disruptivo, ¿no? Su gobierno, porque vía aranceles está comprobadísimo que simplemente lo que va a hacer es ahondar más esta brecha con China, ¿no? Sí, se anuncia una recesión, bueno, se augura ya una recesión tremenda en Estados Unidos y pues esa recesión igual nos va a pegar a México y por supuesto a Canadá. Pero pues a eso, eso no le preocupa. Claramente lo dice en esta última entrevista con la NBC. Bueno, sí, los de Wall Street hablan que les va mal, pero no es cierto. O sea, a él no le preocupa eso, ¿no? Él va más allá y bueno, también va más allá a deshacer esta gran alianza, como dices, si el gran actor aquí se llama China, pues también ha de deshacer la alianza Pekín-Moscú y quiere jalarse a Vladimir Putin de alguna manera, ¿no? Pero Vladimir Putin está que no cesa la guerra con Ucrania, en fin, y bueno, también pues quien está, pues ahora sí que en menor, con menores posibilidades es Europa, ¿no? Europa la va a desproteger. Es correcto. No, algo que mencionaste en la primera parte y ahorita, y estoy totalmente de acuerdo, es el factor Rusia, ¿no? Eh,
Hay los que proponen, desde la teoría realista y desde Washington, un mundo bipolar, porque es más fácil, digamos, controlar el orden internacional, que fue lo que pasó en la Guerra Fría, ¿no? Entre la URSS, Moscú y Washington, Estados Unidos. Realmente estamos en un mundo multipolar, porque China todavía no es la segunda potencia del mundo. Para empezar, en términos, por ejemplo, de cabezas, emisiones nucleares, Rusia es número uno por encima de Estados Unidos. O sea, hoy China no tiene la capacidad de, por ejemplo, crear un nuevo orden internacional. No lo tiene y no lo quiere, porque es carísimo, ¿no? Entonces, aquí Rusia es muy importante. Eh, aquí, no sé, como un pequeño preámbulo, hay que entender que, y por eso es que, digamos, parece como algo patológico, algo de psiquiatra, es que hoy Estados Unidos le eche la culpa al mundo de que está mal, cuando ellos teórica e ideológicamente nos vendieron a todo el mundo que había que liberalizar la economía, firmar TLCs, porque eso es lo que le convino a Estados Unidos para hacer, digamos, que al final del día, el estadounidense promedio, lo que necesita en su vida es ir de compras. Yo creo que si durante una semana un norteamericano no puede comprar, se suicida. Yo creo que Entonces, sí. se suicida, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién le dio esa posibilidad? Pues los chinos pueden ir a comprar de a dólar. Entonces, un norteamericano que ya bajó su capacidad de compra, China lo empoderó, porque así fue planeado y porque digamos, en la escenografía que montó Estados Unidos desde los 90 era, bueno, mandamos las fábricas a México primero, luego a China. Entonces, nos dedicamos solamente a sectores financieros, turísticos, educativos y evidentemente a alta tecnología. Esa era la foto perfecta porque no visualizaron que China no era México. O sea, México se mantiene hasta ahorita igual. Costos de vida, digamos, de trabajo muy bajos. Digo, sí ha habido algunos cambios en México, pero cuando uno va a China y en 30 años han construido Manhattans, Paríses, etcétera, y por más, o sea, ya no hay ninguna ciudad del mundo tan moderna como un Shanghai o un Shenzhen o un Nanjing, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, es que en los 90 Estados Unidos plantó esto, inyectó chips en las élites, ¿no? Del mundo del sur global, ¿no? Incluyendo México, para TLCs como la solución a todo, ¿no? Lo hicimos, somos campeones en eso junto con Chile, ¿no? Y ahora eso es malo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede competir industrialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Inter? Ya con Obama, no, ya con Obama, empezó lo que se llama el desacoplar la economía de Estados Unidos con la China y evidentemente una diplomacia mucho más agresiva a nivel militar y a nivel comercial. Y luego viene Trump 1. Entonces, en ese momento, desde Obama, pero con Trump también y con Biden, Moscú y Beijing hicieron una alianza junto con Brasil, ¿no? Sobre todo esos tres países que son los BRICS, que Ujú. es como el otro espacio que se ha generado, digamos, en contrasenso del orden internacional que hoy domina Washington, ¿no? Entonces, claro, correctísimo. Lo que Trump está tratando de hacer, yo creo que no lo va a lograr, que Rusia, Moscú le apueste a Washington, porque no hay incentivos, porque Xi Jinping y China van a estar ahí, Trump se va en 4 años. Número uno. Número dos, tú no le apuestas al caballo perdedor, le apuestas al ganador. Y el Ujú. ganador son, porque además otro gran actor del BRICS es la India. Entonces tienes a Brasil, la India, China y Rusia, que además están ya hoy sí enfrente, ¿no? De la potencia, donde, oye, inclusive vamos a crear una moneda, ¿no? Diferente al dólar, de libre convertibilidad, estamos creando bancos de desarrollo. Entonces, en suma, Rusia es el actor más importante en esta película donde el rol principal lo tiene China, Estados Unidos. Y Europa, como bien lo mencionabas. Europa tiene un problema durísimo. También compraron el discurso de había que instalar las fábricas fuera. Volkswagen es el mejor ejemplo. Todo Stuttgart se montó en China, donde le combinó. Sí, pero los chinos aprendieron a hacer mejor las cosas que los alemanes, que los estadounidenses, que los holandeses. Y entonces hoy Estados Unidos y Europa sufren de su éxito que fue efímero. Porque además hay una cosa que no tiene vuelta de hoja. Eh, Aquí sí, el concepto principal es política industrial. Renunciaron a esto, China la implementó a un nivel digamos, de última generación, es decir, apostar a la industria, la innovación, invertir muchísimo en eso, y Europa no, y Estados Unidos tampoco. Entonces, hoy quieren remontar esto
pero esto no se puede remontar, no, no es cambiar un cassette por otro, es una estructura económica y una cadena global de valor. Entonces, al final del día, hoy Europa está preocupadísima y tiene que estarlo, porque además Estados Unidos, que era su gran aliado, también los abandonó, y claramente, además lo ha dicho Trump, ¿no? Pues miren, la OTAN, Naciones Unidas, la OMC, no va a pagar dinero por eso, su defensa ni nada, entonces háganle como quieran. En un momento además donde no hay motores de crecimiento en Europa. Así que el escenario se complica para todos, ¿eh? No solamente para Estados Unidos. Pero entonces, fíjate cómo me va quedando muy armado el mapa. Esto de renunciar a la política industrial, que también se vivió aquí en México, donde se decía que la mejor política industrial era la nula política industrial. Pues esto fue entonces una tendencia de la globalización a través o sea, las políticas neoliberales, pero en todos estos países, o sea, eh, Europa también abandonó eso. Y bueno, Tal cual. pues China capitalizó, Corea del Sur capitalizó, Exacto. Japón no sé qué tanto. Japón, es que el problema de Japón, fíjate, es muy importante y qué bueno que lo saques a colación. De entrada, número uno, así como el socialismo es una ideología, el capitalismo también es una ideología, son utopías, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros nos han enseñado que son malos y son buenos, ¿no? Pero bueno, además de esta cuestión dicotómica maniquea, Japón, o sea, a ver, es muy importante. La foto que tenemos hoy, ahorita 2025, ya la vimos antes, en los 70 finales, porque el China de aquel momento, el malo de la película asiático, fue Japón. Ajá, Japón empezó a comprar la guerra. Disney Ujú. no, bueno, ya la guerra, pero después de la guerra ya, digamos, la recuperación de Japón fue muy rápida, y entonces Japón puso en jaque a la industria americana y a Wall Street. Entonces, Japón llegó al punto en decir abiertamente que el yen se iba a convertir en una moneda de libre convertibilidad, es decir, iba a rivalizar con el dólar. La única capacidad que tiene Estados Unidos para controlar el mundo es su moneda y las finanzas y Wall Street. Es su único poder real su- para manejar el mundo. Porque claro, tiene casas nucleares, pero el día que las detone ya no hay mundo que gobernar. Entonces, su poder real es lo financiero. Pero un poder que además va menguándose y el 2008-2009 además le dio un empujón para abajo, ¿no? Con la crisis financiera de Wall Street. Entonces, Japón intentó en ese momento ser el nuevo motor, la nueva potencia, pero recordemos que Japón es un país muy débil, porque perdió la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le puso la bota aquí, le hizo la acción, y Japón no tiene capacidad realmente de decidir sobre su futuro. Eso es lo que se llamó los acuerdos de Plaza, donde le impuso a Estados Unidos: tú no vas a ser la potencia económica, vas a seguir siendo un proveedor de nosotros. Entonces, hoy viene el segundo gran gigante asiático que se llama China, que es extremadamente soberano, mucho más poderoso, con 3 veces más población que Japón, etcétera, y le planta cara a Washington. Entonces, eh, China no es Japón, China no es México, China es China. Entonces, y eso es increíble. Mira, yo tengo 25 años trabajando en esto, he estado en Estados Unidos, en think tanks en Washington, en California, y siempre le pregunto a los estadounidenses: ¿cómo ustedes, teniendo los think tanks más importantes del mundo y de China, no vieron esto? O sea, es que es increíble. Y la respuesta que ¿Qué dice? me dicen es que, bueno, los que sabemos no estamos tomando decisiones en Washington. Dije, bueno, pues eso es ahorita, pero antes sí les que las tomaban. Entonces, sí es una arrogancia terrible. Porque pensaban, en verdad, pensaban que estos amigos solamente iban a estar con el arrocito, ¿no? Maquilas tipo Juárez, tipo Tijuana, y ya. No, estos amiguitos han hecho componentes sofisticadísimos. Y hoy en la guerra más importante, que es la inteligencia artificial, China le compite tet a tet a Estados Unidos, y esa es la foto de ahorita. Pero si eso permanece constante, evidentemente China va a rebasar en todas las industrias más importantes de Estados Unidos. Por eso esta reacción tan violenta de Trump y de Estados Unidos. O sea, era de esperarse. Y mientras más pierda terreno, más peligroso es Estados Unidos, y con Trump a la cabeza, porque son disruptivos y no permiten crear certidumbre, ¿no? Pero entonces, bueno, o sea, Donald Trump llega pues ya en un periodo de crisis, en un momento de crisis y después de la pandemia, después del gobierno de Biden, eh, con un Estados Unidos así, pero ya tarde, ¿no? O sea, yo creo que es tarde para esto, o cuál va a ser Es la tarde. estrategia. Mira, es muy tarde. Fíjate ahorita que le mencionas Biden, ¿no? Para mí, como académico,
Biden fue el último tren que salió de Estados Unidos para crear política industrial. Cuando llega él en su campaña, o sea, antes de su campaña, no tenía en su radar política industrial, pero justo escuchando a los obreros, yo creo que sus asesores, etcétera, le dijeron, ¿sabes qué? La salida que tenemos, la única es creando política industrial por primera vez en Estados Unidos durante mucho tiempo, bueno, desde la época de Roosevelt, ¿no? Que tuvieron que crear industria para la guerra. Entonces, se llamó el Build Back Better, volver a construir infraestructura, o sea, no manufactura. Se crearon 4 actas muy importantes, una de ellas es de chips, para crear chips y toda esta cuestión, ¿no? Le destinó Biden miles de millones de dólares a estas 4 leyes. Para mí era el camino correcto para realmente competir con China, o sea, realmente tener posibilidad de competir con China. Pero llega Trump y obvio, no solo desaparece esos fondos, esas leyes, sino que culpa a Biden de todo lo malo que viene acarreando Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, o sea, a ver, la apuesta de Trump es muy fácil, que todo se vuelva a fabricar en Estados Unidos. Incluso las películas, ayer salía con la locura de que ahora además, ya, película que se fabrique fuera, manufacture fuera, ya tiene aranceles. Pero, a ver, ¿cómo? Si tu industria es carísima, California es carísimo, y justamente por eso hay países que han generado incentivos para que se vaya una parte de la producción, aparte de locaciones. Pero es decir, por eso digo, diagnóstico correcto, implementación de soluciones incorrecta. Porque no puedes, por ejemplo, en Aguascalientes está Nissan, que tiene 2 plantas gigantescas, la mitad de la ciudad es Nissan. Para desmontar esa planta van a ser mínimo 5, 6, 7 años. Para que además se monte ya son, o sea, 10 años. Trump va a tener 4. Y aunque gane J.D. Vance, que de veras, ojalá que eso jamás pase, o que repitan los republicanos, no tienen además el talento, pero lo han dicho los mismos ingenieros estadounidenses, dicen, no tenemos la calidad ni la cantidad de empleados. Y además estamos expulsando a la inmigración, que podría ser una posibilidad para capacitarle de más. Entonces, es una locura. Eso no puede pasar. Bueno, va a poder pasar si sigue apretando y apretando, porque no le va a quedar otra a las empresas que quizás sí mover parte de su fábrica, pero no van a ser competitivos. Y además, China ha generado una política industrial muy agresiva que se llama Hecho en China 2025, Made in China 2025, que desde que llegó Trump la primera vez alertó a Beijing de Xi Jinping y dijo, ¿sabes qué? Hay que acelerar, ser totalmente autosuficientes en tecnología en 10 sectores clave, desde IA, medicina, de hecho, aeronáutica. China pudo cancelar sus compras de Boeing porque tiene COMAC, su propia industria aeronáutica, y con modelos ya muy avanzados, ¿no? Que no compiten ahorita con Airbus, no con Europa, pero que ya pueden competir con Boeing, y además para su mercado doméstico y regional. Entonces, China se ha preparado, y esto es algo que yo no sé cómo no ven los estadounidenses, con todo y que Trump hoy domine bajo una óptica no teórica económica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis. Ahorita seguimos con este análisis, sobre todo que tiene que ver con Asia, que como dices es el factor principal, y es lo que lo está moviendo, pero también está México. Eh, o sea, entiendo los cárteles de la droga, entiendo que hace falta una política más agresiva, entiendo que pasaron ya bastantes años en que pues se ha dejado todo y pues el crimen organizado ha crecido, pero también entiendo que es el pretexto, o sea, si tú le abres la puerta bajo ese pretexto, pues ya tienes una ocupación clara y ahora quítalos de aquí. O sea, los Claro. cárteles se van a acabar y ellos van a seguir. Claro. Además, hay otra cuestión que es muy delicada. Todo es muy delicado en ese sentido. Pero, ¿y qué pasa? Supongamos que la presidenta Sheinbaum dice, ¿sabes qué? Sí, porque no me queda otra, en fin, si no son aranceles, y bueno, ya. Y el día que en alguna balacera maten a 4 o 5 agentes de la DEA, No, bueno. o sea, si con Kiki Camarena lo que pasó, este, en fin, entonces, o sea, a ver, otra vez, diagnóstico correcto. Oye, ¿el narcotráfico es un problema tremendo? Sí, claro que sí, está matando población estadounidense. El fentanilo, además, uno ve estas fotografías de ciudades zombie en Estados Unidos, etcétera. Pero el problema, otra vez, se ve desde una sola óptica. El problema es los que venden la droga y los que la consumen.
¿Cuándo Estados Unidos ha detenido un capo de la droga Nunca se ha detenido un capo de la droga en Estados Unidos. Las armas, México no produce armas. ¿Cómo cruzan? O sea, con Bueno, satélite, ¿no? en estos 100 días no se han dado golpes en Estados Ni Unidos con uno. el tráfico. Exacto. ¿Dónde un solo capo gringo, o mexicano, o indio, o brasileño, no que sea, pero que esté en Estados Unidos? Ni uno. Entonces, otra vez, este manejo maniqueo de Estados Unidos, donde ve culpables en todo el mundo, yo no tengo la culpa. Entonces, eso está mal, porque el narcotráfico, como todo problema, la contaminación, es un problema, digamos, entre fronteras. Entonces, lo que tendrían que hacer realmente México, Estados Unidos, y otros países involucrados en esto es, bueno, compartir información, datos. Una cosa muy importante, y creo que no es tan difícil atacar, porque hoy hay todos los algoritmos y demás, es las cuentas bancarias. Porque de un lugar sale el dinero, llega a otro. O sea, es decir, y hoy tenemos la inteligencia para hacer eso. Antes era muy difícil. Tenemos hojas de Excel y a veces con la máquina de escribir, pero hoy tenemos todas las IAs. Entonces, esa parte. Dos, ¿quién produce armas? O sea, en fin, porque eso también provoca, evidentemente, una escalada terrible, que hoy en México tenemos, bueno, vienen diarios los reportes de los muertos, que son los que salen, ¿no? Más los que no Así salen, que no sabemos. ¿no? Ajá. Exactamente. Y la otra es, evidentemente, ahora, ¿por qué en Estados Unidos hay consumo de droga y por qué aumenta el consumo de droga? Porque también, y hay muchos estudios de esto, pues también hay un problema social tremendo. En fin, es decir, el problema, o sea, es un cáncer, pues. Y el cáncer no se cura con mejoralitos, ni se cura con que tomes este jarabito. Esto es amputar, esto es llegar adentro. Y claro, entonces queda, como bien decías, queda muy claro que realmente inclusive a Trump no le interesa atacar el narcotráfico. Le interesa que es un tema donde fácilmente nos pega y nos puede seguir presionando para negociar más cosas. Trump es un empresario que aprendió a negociar a través de amenazas. Entonces, al final del día, él también sabe que su presidencia dura 4 años. Lo que él quiere es que la dinastía Trump siga teniendo esa cantidad de recursos, que los que lo llevaron a la presidencia y toda la alta, digamos, gerencia, ¿no? En Washington se haga todavía más rica. O sea, realmente en el discurso parecería que le importa la clase media trabajadora en Estados Unidos. Eso es una falacia. Realmente parecería que le importan las vidas de los ucranianos. Eso es una falacia, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, pero lo que sí no es una falacia es que hoy tienen la capacidad, sobre todo con México, de literalmente imponernos prácticamente lo que sea. El mejor ejemplo es el agua. En el norte de México hay sequía. Tuvimos que darle agua, transferirle agua de las presas que apenas tienen agua por ejemplo, en Nuevo León, para que no nos cobren más aranceles. O sea, una cuestión tan básica como el agua, hoy Un hay broncas acuerdo de que no. 1940, ¿no? Que Exacto, ya quién sabe, ¿no? O hay sea, que cumplir ese tratado, pero digamos otra vez, te sientas a negociar, ¿no? A dialogar. Hoy lo han dicho los empresarios del campo y los ganaderos por ejemplo, Sonora, Sinaloa, se están muriendo sus vacas. Está teniendo problemas la agroindustria mexicana. Igual acá en el noreste, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. Entonces, tomar el agua como o sea, sí, a ese punto de bajeza puede llegar Trump, es el punto, ¿no? y bueno, pues ahí va la presidenta Claudia Sheinbaum, pues va sorteando, ¿no? Va sorteando estas circunstancias que, bueno, pues también se ha ganado, pues em, o sea, las encuestas, las aprobaciones justamente por ir sorteando esto, pero bueno, pues tampoco es algo fácil. Em, Nada más para terminar ese tema, en lo que tú decías, si hoy se puede ver, registrar las cuentas bancarias, o sea, tú sabes que en Estados Unidos, pues los cárteles están permitidos de alguna manera, o sea, es el crimen corporativo, ¿no? Esas son las grandes empresas, los grandes consorcios en donde hay dinero sucio o todas estas corridas de, pues, todo Miami, todo el sur de Estados Unidos y demás, con todas estas grandes construcciones, toda la industria inmobiliaria, ¿no? En donde, bueno, hay presuntas relaciones de dinero que pues no es lícito. Bueno, ¿y dónde está ese seguimiento, no? Claro, yo creo que tú vas a concordar conmigo. Estados Unidos como sociedad tienen una apología
al outlaw, al forajido. Billy the Kid, Al Capone, Lucky Luciano, porque Estados Unidos es un país de bucaneros. O sea, esa es la historia. Llegaron, ¿no? A tomar una tierra que no era suya, etcétera. Se interpuso México, le hicieron una guerra ilegítima, nos quitaron territorio, etcétera. Entonces, hay una historia que le gusta mucho a los estadounidenses y es venir de atrás, ¿no? El equipo que va atrás en el marcador y encesta, por eso el amor que tienen por Michael Jordan, ¿no? Porque el equipo iba así, de repente, entonces, la magia del regreso, ¿no? Y a veces, en mucho sentido, bordeando o más allá de lo que mide la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy tenemos un presidente bucanero. O sea, Trump es un presidente pirata. No que llegó de manera legítima, sino como actúa es un pirata. Porque además lo dice, a mí la ley, ¿no? Bueno, cuando se refiere a las mujeres, ¿no? Etcétera. Y Está entonces, pero acusado de muchos temas de acoso y claro, y él, la ley, claro, porque otra vez, para ver, y además él lo dice en sus libros, ¿no? Yo para haber acumulado esta cantidad de riqueza, pues el Estado era literalmente, pues un lastre, ¿no? Etcétera. Entonces, todo se vale, siempre y cuando no te agarren, porque ese es el hecho, ¿no? O sea, llega a la presidencia, sí, pero no estoy en la cárcel, ¿no? En fin, entonces, ese mensaje sí que permea en la raíz de la cultura estadounidense. Porque, a ver, está la historia de Hollywood, ¿no? Romántica del capitalismo y eso, ¿no? Así como si fuera alguien que se levanta en la mañana a trabajar y de manera legítima y honesta acumula decenas de trillones de dólares. Pues eso, a ver, no pasa así de noche a la mañana y nada más porque trabajas duro de lunes a domingo. Entonces, esto lo menciono porque el narcotráfico, que son cárteles, pues digamos, sin querer queriendo, ¿no? Como diría aquel filósofo, se encuentra con otra economía de cárteles. La economía de Estados Unidos es una economía de cárteles, donde, claro, acá un policía se corrompe con 5,000 pesos, allá es con 5 millones de dólares. Entonces, quiere decir, si esto que digo tiene sentido, Estados Unidos es uno de los países más corruptos de la Tierra, que bajo la óptica romántica de, pero si te pescan vas a la cárcel, pues sí, pero que te pesquen. Eh, y claro, como sabemos, ¿cómo se lava el dinero de los cárteles de la droga? A través de bienes raíces. Otros carteles, tanto en México como en Estados Unidos, que son poderosísimos. La reconstrucción de ciudades son a través de dinero, obviamente, de este tipo de cosas. Entonces, al final del día, la economía de Estados Unidos también se mueve a partir de esta otra economía que es espejo. Por eso no encontramos detenidos y demás. Y a cambio, sí, las vidas las pone México, porque claro que sí, aquí se prenden todos los días vidas de gente inocente y demás. Y eso sí, eso es una cosa que ningún gobierno anterior, tampoco en Washington, de fondo ha querido solucionar. Pero la forma en la que quiere Trump, pues es literalmente de bucanero, ¿no? De pirata. O sea, te pongo en los barcos con las cañoneras y dame el tesoro. sí, fíjate que esa definición de bucanero es muy interesante. Bueno, y Renato, volviendo al tema de Asia, bueno, si ya pasaron 100 días, ¿qué nos esperamos en los escenarios? Digo, esta charla está muy interesante y por supuesto que seguiremos hablando en los demás meses, porque pues va a ser interesante cuando hablemos de los 200 días, de los 300 días y demás. Eh, qué ves en lo próximo? ¿Qué ves con esta guerra comercial? Y bueno, pues con un Wall Street que de pronto se tambalea ante tanta medida trompista. En fin, ¿cómo ves las cosas y cómo ves también a México, Estados Unidos y Canadá en esta? Bueno, pues México está haciendo lo que puede pues no lo que puede, lo que tiene que hacer con temas del dumping con temas de acero, con temas de textiles, con temas, qué bueno, porque también, pues por algo dicen, bueno, es que una bicicleta le pusieron que pasaba con 10 pesos. Sí, pero ¿quién permitió que pasara? O sea, es una cadenita, ¿no? Es una cadenita de corrupción, no solo es el agente aduanal. ¿Quién le dio permiso al agente aduanal y las autoridades y por qué no se hizo algo en años, ¿no? Pero bueno, ya lo está haciendo de alguna manera para tener más beneficios o lo justo, que sean las medidas que sean más justas. Eh, pero ¿cómo ves las cosas? Claro, yo lo partiría también en partes, ¿no? Por un lado, no dejemos ahora sí que de lado la parte ideológica del trumpismo, que es muy peligroso. ¿Por qué? Independientemente si estamos a favor de la agenda woke, ¿no?
digo, podemos o no estar de acuerdo con esta agenda, ¿no? En favor de los derechos de minorías sexuales, etcétera, pero estamos bajo la imposición prácticamente fascista de una agenda anti derechos humanos, de cambio climático, contra la ciencia. O sea, el ataque de Trump contra las universidades de Estados Unidos, arrancando por Columbia, ahorita con Harvard, o sea, toda esta cuestión es súper delicada. Y además, digo, otra vez, es un disparo en el pie con escopeta recortada, porque la riqueza de Estados Unidos se ha generado a través del talento que ha producido sus grandes universidades, que además la mejor, digamos, arma secreta de Estados Unidos ha sido esto, porque no ha tenido el mejor talento del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, pues sus patentes, sus avances, es a través de los cerebros que han venido de fuera a través de esas becas. Se acabaron. Entonces, hay un discurso ahí que es muy peligroso, que además están comprando grupos de ultraderecha en México, en otros lados, y otra vez, como suena muy fácil esas medias verdades, ¿no? Tenemos el caso de Milei en Argentina, ahora Noboa que acaba de repetir en Ecuador, Meloni en Italia, en Hungría, en fin. O sea, la parte ideológica es muy preocupante, porque, fíjate, te comento muy rápido, Eduardo. Acabo de estar en un evento en Ecuador, académico, fue un foro sobre China, América Latina. Claro, fue organizado por dos universidades ecuatorianas, bajo una fundación colombiana, pero con fondos de Estados Unidos. Y es la primera vez en mi vida, tengo 25 años como académico yendo a foros internacionales, donde me recriminaron desde el gobierno de Estados Unidos porque yo no usé mi foro para hablar mal de China. O sea, es decir, había una agenda que yo no entendí porque me están pagando, ¿no? Para que yo tuviera ya clarísimo que mi única forma de participar era hablando mal de China, ¿no? Bueno, pero el tema no fue ese. El tema es de que esto refleja justamente esta foto que yo creo que veían los judíos en la Alemania nazi de los 30, de algo que parecía como un juego, está loco, no va a llegar a más. No, no, por eso la parte ideológica es muy delicada, porque además ya no hay margen aquí de maniobra. O piensas como yo y de esta manera, o estás en mi contra, ¿no? Entonces, esa parte. Luego, la parte económica, delicadísima, porque esta disrupción de cadenas de producción va a encarecer los costos tanto de insumos que van de empresa a empresa, como de empresa a cliente final, el consumidor. Entonces, hoy el huevo en México estaba bien, de hecho, se redujo el costo un poco, pero las máquinas que hacen el corrugado de cartón son chinas. ¿No? Entonces, hasta cuestiones muy básicas, vamos a ver un aumento en los costos. Una Eh, recesión. Ujú. exacto, ¿no? Y luego la parte financiera, porque, claro, sí, fantástico que el dólar se mantenga bajo, ¿no? Que es lo que también Trump quiere para que sea más competitivo sus exportaciones, pero también esta disrupción financiera es complejísima y delicada. En fin, hay muchas teorías al respecto, hay muchos expertos que comentan al respecto, porque esta guerra se libra en tres frentes: la arancelaria, la tecnológica y la financiera. Entonces, están jugando con fuego en tres áreas. México es un país muy débil en cuanto a toma de decisiones al exterior, dependemos de un solo mercado, cometimos ese error terrible, poner los huevos en una sola canasta y además que te da toques eléctricos si quieres meter la mano ahí. Entonces, tenemos que diversificar. Y diversificar es muy complicado porque el poder industrial de México en gran parte está en manos de multinacionales que toman decisiones en Stuttgart, en Frankfurt, en París, en Washington. No toman decisiones para México, ni en México. No reportan los bienes en México, ni sus avances están en México tecnológicos. Entonces, estamos, o sea, es decir, tratando de buscarle el lado bueno a esto, oigan, pues ya entendimos que fue mala idea apostarle a esto y hay que crear insumo nacional, empresas nacionales. El problema es que esto tiene como problema número uno dinero. Requerimos mucho dinero para crear incentivos y demás. La otra es, bueno, ya tenemos el producto y ahora ¿dónde exportamos? Porque era muy fácil cruzar, ¿no? Ahora sí esta línea fronteriza, a veces ni cruzábamos, venían a comprarnos, ¿no? Ahora ya no va a ser tan fácil. Bueno, es un reto que hay que hacer, pero creo que es el momento para hacerlo.
Es el momento para hacerlo, pero va a tardar, ¿no? O sea, tener una política industrial, tener pues estas empresas, como dices, que no sean multinacionales, que le reporten a otras partes del mundo y que pues aquí ni veamos las ganancias, eh, salvo la mano de obra, ¿no? La mano de obra barata, o sea, el empleo barato, o no tan caro, no tan caro a pesar de ser calificado. Eh, Esto va a llevar mucho tiempo, o sea, no va a alcanzar Muchísimo. el diseño. No, no, ni de chiste. No, no, porque para empezar, por ejemplo, ¿no? El Plan México, que me parece en el papel fantástico. Porque para empezar, ya que se habla en este país y que se estructure ya un discurso y un plan de política industrial, buenas noticias. Luego, el corredor transísmico, ¿no? Este que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Costa Rica, Veracruz, fantástico, donde se van a crear por desarrollo industrial, fantástico. Pero otra vez, si lo vimos, yo tienes tu casa acá en Estado de México, el tren insurgente que se acaba de inaugurar fue 15 años para 4 estaciones, ¿no? Entonces, la apuesta ferroviaria de la presidenta está fantástico, ¿no? Llegar a Querétaro en tren, a Hidalgo, ¿no? Y luego al aeropuerto Felipe Ángeles, claro, pero eso lleva tiempo y otra vez dinero. Entonces, hoy además, las finanzas públicas mexicanas no están en su mejor momento, no vamos a crecer, de hecho vamos a decrecer, y depende de Washington qué tanto vamos a decrecer, porque ni siquiera está en sus manos. Es como cuando estás en el fútbol soccer y que dependes de que otro equipo elimine a tu contrincante para que tú puedas pasar, ¿no? Nos Ujú, pasó con Corea, ¿no? ujú. Justamente por eso lo gritamos que coreano ya eres hermano, ¿no? Porque eliminaste al otro y pudimos pasar a la siguiente fase. Así estamos ahorita. Dependemos de otro para pasar a la fase que sigue. Entonces, ahora, la otra, yo estoy en un centro de investigación público nacional que es el CIDE. Este país le tiene que apostar de veras, seriamente, a la investigación, al desarrollo, enfocado a problemas reales, a retos que tengamos tecnológicos reales. Es decir, no tenemos tiempo ni dinero que perder. Hay que ser súper inteligentes, porque, bueno, sí que la presidenta puede hacer un cambio. O sea, yo creo que Claudia Sheinbaum puede ser recordada como la presidenta que en el peor momento que México enfrentó desde quién sabe cuándo, ¿no? Sacó adelante el futuro del país. Pero puede ser recordada así si también su política, pues entonces fructifica en los demás sexenios. O sea, si esta política industrial, este apostarle por la ciencia y la tecnología, por la investigación, por nuestros científicas y científicos, hablo de todas las áreas del conocimiento, o sea, sí, pero pues si esto va, o sea, porque ya lo vimos en sexenios anteriores, digo, nos tocó el CONACYT con H, nos tocó el CONACYT sin H, nos tocaron en donde, bueno, nos decían, sí, tenemos los ingredientes para crear, para hacer, para todo, pero pues nada más no jaló, solo se quedó en el discurso. Y bueno, ya ni hablamos del sexenio pasado, pero hay que apostarle para una política de largo plazo. O sea, es que necesitamos una política de largo plazo. Y sí, o sea, lo que está haciendo la presidenta me parece muy bueno, pero pues tendría que fructificar, ¿no? De acuerdo, y fíjate que totalmente de acuerdo, y aquí tiene que ir acompañado además, por ejemplo, de una política exterior muy agresiva. Por ejemplo, podemos criticar muchísimo a ProMéxico, etcétera, pero el problema es que se canceló ProMéxico y no se abrió No hubo otra nada. agencia de promoción, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, y le dejas a los consulados y embajadas con menos presupuesto, menos personal que promuevan México. Entonces, no se puede. Tienes que crear una nueva agencia de promoción ya, o sea, ayer. Y además, de manera estratégica, o sea, promocionar dónde. Ah, bueno, pues ahorita no sé, Brasil. Ah, bueno, qué bueno, Brasil es el país, vámonos con Brasil, porque además hay una coincidencia, está Lula da Silva, etcétera. En fin, bueno, la India, no sé. Es decir, no es tan fácil, pero hay que hacerlo. Entonces, comercio, digamos, agenda internacional. Luego, promoción doméstica, economía es fundamental. Hay que generar un programa que le permita al pequeño empresario comprar insumos, préstamos, digamos, donde no sea oneroso, porque claro, la banca privada, pues está justamente hecho para ganar toneladas de dinero a costa, ¿no? De intereses. No le interesa el desarrollo del país. Y además, la única banca privada nuestra es Banorte, ¿no? Todo lo demás es extranjera. Sí. Entonces, necesitamos también ahí promoción, que también se acabó eso. Entonces, qué padrísimo que vaya a haber un tren. Ok, ¿y qué mercancías va a llevar? Este, qué bueno que haya un TLC, sí, pero con base en qué se hizo esa cosa, ¿no? Entonces, es un momento de ser disruptivo. O sea, así como yo dije que Trump tiene diagnóstico claro, tiene que ser disruptivo, México tiene que ser disruptivo. Si nos compramos el argumento teórico de etcétera,
pues ya vemos que no funcionó del todo. O mejor dicho, es que la solución no eran los TLCs, era una herramienta, pero realmente los regímenes anteriores creyeron y le apostaron a que el TLC era el fin. Era No, todo, ¿no? pero era todo. Ajá. Era todo, ¿no? No, mijo, o sea, simplemente es una herramienta más, pero tienes que hacer la chamba de política industrial porque no queremos que se exporten crawlers, se requiere que parte del crawler sea mexicano, no manufacturado, no, sino patente mexicana, producto mexicano, eso no pasa. Tampoco en la eléctrica, la electrónica. Entonces, ¿qué? Aguacates solamente, que además ya también es un problema en Michoacán, ¿no? Ya no hay territorio para más aguacates, en fin, y además, ¿cuántos aguacates para comprar una computadora? O sea, es decir, estamos en ese balance, ¿no? Sí, por ejemplo, China, pues entonces sí aceptó los tratados, pero también fortaleció su política industrial, también hizo sus propias cosas, su investigación y desarrollo para poder hacer los productos que tiene. Sí aceptó mano de obra barata, pero también lo otro, o sea, como esa parte, ¿no? O sea, Exacto, sí somos mano de exacto. obra barata en esta parte, pero también en esta somos mano de obra muy calificada y somos Sí, especialistas en esto. Por ejemplo, ahorita están diciendo, bueno, ¿qué pasó con, se está fortaleciendo la industria textil? Pero pues, ¿qué pasa? Sigue siendo eso del dumping, pero sigue siendo muy caro todavía competir con estas empresas internacionales porque hacer mezclilla ahorita en México resulta todavía más caro por el transporte, por los subsidios, perdón, los insumos, por todo eso, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó con la mezclilla? Bueno, pues es que también se abandonó y pues llegó toda la mezclilla de otras partes, ¿no? O sea, toda la ropa de otras partes, ¿no? Entonces, sí, pues sí necesitamos como tomarlo como en serio, ¿no? Como muy en serio. sí. No, y fíjate que ahorita que dijiste algo, ahora sí que una neurona conectó con otra. A ver, hacer industrias es caro, lleva tiempo, que es lo que tú has mencionado, ¿no? Pero hay que hacerlo. Para no depender, sobre todo en cosas, por ejemplo, medicamentos, insumos médicos, o sea, imagínate, o sea, alimento, ¿no? O sea, son cosas básicas que ya la pandemia nos puso contra la pared. Y ahí, de hecho, curiosamente, China nos salvó, ¿no? Entre las vacunas, insumos, etcétera, y su capacidad de producción y su diplomacia, en fin. Pero a qué voy con esto es que, bueno, a ver, una cosa que ahorita tú decías, una cosa que hemos desperdiciado es la ubicación geográfica de México porque tenemos dos costas, cerca, o sea, frontera con el mercado número uno, y no la hemos aprovechado. Eh, entonces, por ejemplo, acabo de tomar otra vez el vuelo vía Panamá. El aeropuerto de Tucumán, en un país como Panamá, es un gran hub. México no tiene ese hub logístico aéreo. Iba a ser el Iba a aeropuerto de tener. Texcoco, íbamos a tener, ya no se hizo, ¿no? El Felipe Ángeles literalmente es un muerto que se mantiene ahí con respiración artificial, que ojalá un día funcione y lo revivamos, en fin. Bueno, entonces, a ver, logística es básica, estamos en la calle de la amargura. Mejor ¿No? que exista el Felipe Ángeles, porque ya está, además es un lugar muy bonito, sí está ahí, está precioso, pero falta la conectividad, pero a lo mejor que se necesita de todos modos un hub, de todos Exacto, modos. exacto. O sea, Entonces, no ¿no? quitar una cosa y ya no existir, sino agregar, ¿no? Agregar, sumar, ¿no? Exacto, y otra vez, ser disruptivos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Ya lo tenemos clarísimo. El diagnóstico es más, yo creo que ya repetiríamos todo lo que no tenemos. Pero ¿qué sí tenemos? Oye, tenemos una biodiversidad, turismo. Pero Ujú. entonces, meter al turismo en serio, pero del siglo XXI, no del siglo XX. O sea, el turismo en México sigue viendo del siglo XX, falta el XXI. En fin, o sea, tenemos un reto, pero tenemos unas competencias que ya quisiéramos pues, tener, ¿no? Mira, un caso típico que se pone como ejemplo en clase es Singapur. Singapur, de hecho, eran tan pobres, lleno de chinos pobres, que Malasia los expulsa de la federación, porque dijeron, pues no queremos tener esta cosa tan atrasada y tan pobre. Y llegó un presidente que se llama Lee Kuan Yew, que dijo, bueno, lo único que tenemos es nuestra posición geográfica, que es única, porque por aquí entra y sale el petróleo, ¿no? Y luego se convierte en gasolina. ¿Y qué tal si aquí lo refinamos? ¿Y qué tal si aquí hacemos bodegas de petróleo? Bueno, y ahí se fue de Singapur para arriba y es una isla riquísima con el mejor talento del mundo per cápita. Bueno, pues fantástico. No hacen industria, no fabrican nada porque mantienen territorio, pero encontraron su nicho en el mundo. Entonces, ¿Te ¿cuál acuerdas es que el los nicho de noventas México? era parte de los tigres asiáticos, ¿no? Claro, y empezaron ahí, y luego de ahí pasaron a ser un hub logístico
y de aviación, es uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Y luego también un centro logístico y financiero, Y es que para arrancar México, de por su algo, ¿no? ubicación, necesita un hub a fuerza. O sea, Exacto, ponlo en Monterrey, ponlo en Guadalajara, ponlo aquí en la parte central, porque confluyen muchísimos lugares, pero ponlo, ¿no? Ponlo en esa Cancún, parte. Exacto, ponlo en Cancún, Cancún. ponlo en O Cancún. sea, entonces, a ver, no requerimos un tren de pasajeros turísticos para la ruta Maya, requerimos otra cosa. Entonces, yo creo que son cosas bueno, a ver, ya no se hicieron, no pasó, lo que sea, pero es un momento de pensar de manera, digamos, ahora sí, disruptiva, con lo que tenemos, con tiempos y con lo que no tenemos. Entonces, yo creo, bueno, otra cosa que creo que no estamos viendo, ¿no? En esta cuestión de ver el mundo de manera, digamos, exponencial. Hoy, en Perú, hay un puerto muy importante que es Chancay, que hicieron los chinos. O sea, el país donde más inversión china hay se llama Perú. Hicieron un puerto que rivaliza ya con Manzanillo. Entonces, Manzanillo, que de por sí ya va a caer porque no haber compra en Estados Unidos de productos que pasan por acá y mismos nuestros, entonces va a caer en vez de crecer. ¿Y por qué va a caer? Porque aparte del problema de conversación, es que ya Sudamérica no requiere Manzanillo para exportar a Asia, lo va a hacer directamente. Entonces, ya perdimos otra capacidad que teníamos, que era Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y es que nunca terminaron de ser, bueno, sí, sí ha habido muchas mejoras en el Puerto Manzanillo y en Lázaro Cárdenas, pero no terminan siendo ese gran hub marítimo para las mercancías, ¿no? No terminan. Exacto. No terminas, y no sé si llegaste de carretera de Guadalajara a Manzanillo, ibas muy bien de cuota, en fin, y había un tramo donde pagabas la cuota y se cerraba otra vez a dos carriles de ida y vuelta, el puerto más importante que conecta con el norte. O Sí, yo sea, recuerdo que para ir a Manzanillo es pura curva, 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 ¿te curva. acuerdas? O Sí, sí, sea, sí. ¿cómo es Sí. posible? Si eso en 94 el TLC es para que hubiera ya unos túneles y unos puentes brutales que China hace en 5 minutos, ¡pam! ¿No? No, entonces, claro, y ahora, ay, ahora hay que hacerlo. Pues sí, nada más que ahora hay menos dinero, ahora está Trump, ahora estamos más endeudados, es muy complicado. Entonces, pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y hoy también hay nuevas industrias que no había. Por ejemplo, yo insisto mucho y tenemos un observatorio del CIDE que es en industrias creativas. Corea no solamente hace coches, sino hace películas, hace novelas. Y eso da más dinero a Corea que coches. O sea, Corea gana más dinero por todo lo que son industrias creativas, desde películas, música y eso, que manufactura. Entonces, bueno, pues apostarle a eso, porque tenemos una diversidad brutal en México y tenemos talento. Tenemos chicos desempleados que estudiaron animación. Pues, ¿cómo es posible si eso es lo que se demanda hoy en el siglo XXI? Entonces, por decir algo, ¿no? Es decir, tenemos que estar ya pensando en esas cosas en el siglo XXI. Fíjate qué interesante con eso de la industria creativa. Yo no sabía que Corea gana más por eso que por los autos, Mucho más. ¿sí? Y bueno, antes bueno, es más, ni siquiera Francia ni Italia con su gran cine o España ganó un Oscar. Corea lo tiene con Parásitos. El último premio Nobel de Literatura es Han Kang, coreana. Bueno, el juego de calamar, ¿no? Es el número uno que rompió récord en Netflix. Es coreana, ¿no? Es coreana. O sea, Corea, este país chiquito de 50, Corea del Sur cabe en Durango. En Texas cabe 7 veces. Tiene una economía como la mexicana, pero con una capacidad de motores de crecimiento que no depende del mercado externo como nosotros, ¿no? Y donde a sus jóvenes talentosos les dan empleo bien pagado. Ay, ojalá, ojalá, ojalá. Eh, Renato, pues nada más falta pues remarcar esto que hiciste mucho hincapié en este discurso hacia la derecha, con todas pues este discurso fascista de medias verdades que está creciendo, que pues esa ha sido una preocupación. Y también pues recalcar esta parte de que pues México tiene que voltear a ver sus grandes oportunidades que pueda tener y cosas como dices rápidas, ¿no? O sea, toda esta industria de los contenidos puede ser muy interesante y muy necesaria. Y tenemos un montón de kilómetros donde hacer películas, donde hacer documentales, donde hacer muchas cosas, pero no tenemos las facilidades. O sea, cuando quieres hacer un documental, te lleva
de no ser los recursos que te da el FONCA, de no ser algunos recursos así, pero para cierto tipo de niveles, pero ya cuando estás como profesional, las oportunidades son muy pocas. Entonces, pues sí habría que fortalecer esta industria. Muy interesante. ¿Verdad? Fíjate, digo, tú que estás en el medio conoces muy bien esto. ¿Cuántas universidades o centros de investigación hay en México sobre cinematografía? Muy poquitos, Muy poquitos. ¿no? Y además, básicamente metropolitanos, Ciudad de México, ¿no? Ujú. Entonces, digo, con todo respeto, eh, por ejemplo, en vez de invertir en la Universidad Rosario Castellanos, que está muy bien, pero pues vas a crear mejor universidades, por ejemplo, para generar todo el talento que se requiere en el ecosistema fílmico, de grabación y demás, que eso es lo que hace Corea, justamente. Dos, por ejemplo, Corea gana mucho dinero, te venden la serie en Netflix, ¿no? Donde además, para que esa serie de Netflix sea un éxito, tiene que tener un cantante o dos famosos de esto de que se llama el K-pop, ¿no? Mm. Que es otra industria que deja miles de millones de dólares, por ejemplo, BTS y todo esto, ¿no? Bueno, pero además conecta con turismo, porque la gente, jóvenes de todo el mundo, no nada más de México, sino de Vietnam, quieren ir a ese pueblito donde finalmente se dieron el beso, ¿no? El varón y la chica. Y todo eso es derrama de dinero. Entonces, acá en México tenemos todo esto desconectado, ¿no? Se hace grabación, pero turismo por otro lado, pero el tequila por acá. Pues entonces crea una ley, para empezar un marco jurídico, que incentive, luego fondos, luego talentos, escuelas, en fin. A ver, bueno, pues ya están las públicas, bueno, pues con la NUYES te sientas, a ver, vamos a crear escuelas de filmación, de grabación, de técnicos de no sé qué cosa y demás, para público, o sea, decir, que no sean las privadas, ¿no? Y luego incentivos para que tú puedas crear tu ópera prima de manera más fácil, etcétera. Y luego invitar a que venga aquí inversión extranjera directa para hacer esto. Y además, habla español, que va desde Europa hasta África, porque Guinea Ecuatorial habla español. Con todo. Entonces, estamos desperdiciando ese espacio, ¿no? Fíjate, muy, muy interesante, un buen nicho de oportunidad. Pues sin duda esto podría ser también una manera de tener a muchas y muchos jóvenes muy ocupados porque pues esta industria además, la industria creativa, pues ya lo sabes, ¿no? Además de que te lleva horas de estar ahí, pues se puede vender muy bien, como dices. Se puede vender muy bien y podemos promocionar. Imagínate, pues hacer unas películas, muchas películas que tengan que ver con Guanajuato y después la gente quiera ir a visitar Guanajuato, o lo mismo Oaxaca, o lo mismo las playas de Guerrero, en fin, o sea, porque Claro. y fue la Y escena, ¿no? comer las tlayudas, tomate el mezcal, ya todo es consumo. Y claro, y acompañas ahí a industria. Es decir, bueno, a ver, artesanal está muy bien, pero con apoyo, además técnico, ¿no? Etcétera. Fíjate, una cosa que ahora aprendí que estuve en Ecuador, Ecuador es el principal productor de camarón, ¿no? Y es su principal producto de exportación. México, que tiene más costas, no competimos con Ecuador. ¿Y cuál fue la diferencia? Le metieron tecnología justamente al camarón. Otra vez, innovación, tecnología, y eso lo dio el Estado O sea, los con barcos empresarios. camaroneros tienen cierta tecnología o ya a la hora No, de ¿sabes qué? Las transportarlo. granjas. Ah, las granjas camaroneras. Ajá, y antes era muy rupestre el proceso, Ajá. se dieron cuenta que era un gran producto de exportación, el gobierno dio incentivos, se crearon escuelas tecnológicas, se trajeron expertos, y hoy por eso es que es tan competitivo Ecuador, porque el camarón tiene tanto tamaños exactos, digamos, el control, ¿no? Es decir, buenísimo. Calidad. Digo, pues calidad exactamente fitosanitaria. Como Ecuador, con todo respeto, que es más pequeño que México, tiene esta competitividad en camarón, entonces no. Este, por poner un ejemplo, ¿no? Bananas, pues obviamente la familia que hoy gobierna Ecuador, pues se hizo multimillonaria de bananas. Bueno, pues en México, ¿qué no podemos ser campeones en bananas? Este, Tenemos de todos tipos. tenemos de todo, ¿no? Entonces, o sea, algo no estamos haciendo bien o de manera correcta, y no me voy a ejemplos, no sé, Vietnam o otra que es una potencia industrial. No, no, países de la región que compiten en algunos sectores donde México lo podría hacer. Eh, ¿No? Entonces, otra vez, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, eso hay que diagnosticarlo y hacerlo bien. Y no es tan difícil tampoco. Pero pronto, Y pronto. pronto, ya, Sí, ayer, sí. hay una frase o un concepto en idioma coreano que es pali pali, que quiere decir para ayer, para ayer.
porque Pali, los pali. coreanos no tenían tiempo que perder, estaban, pero de veras tenían hambre, pero hambre de ver todos. Pero sale pali pali, o sea, para ayer, no hay tiempo que perder, vámonos. Y claro, política industrial, muy importante, y apostarle al talento. Pali, pali. Lo voy a agregar en mi vocabulario. Pali pali, Pali, pali. Sí, política industrial. Pali, pali. Para ayer, para ayer, para no ayer. queda de otra. Sí. Pues Renato, pues qué gusto, me da mucho gusto haber platicado contigo. Creo que ha resultado algo muy interesante y productivo, benéfico. Esperamos que pues esto sea del gusto de la audiencia y pues sigamos en estos capítulos del regreso de Donald Trump que nos permite pues analizar las realidades de allá, de acá y pues también de Asia, de todo esto que converge al final con la globalización, pues todo se conecta. Yo soy el agradecido. Estoy a tus órdenes para lo que podamos aportar aquí. Y qué bueno que toques estos espacios y estos temas, porque son muy importantes. Por lo menos hacer conciencia, ¿no? De esto. Sí. Sí, sí, sí. Por lo menos hacer conciencia y que sepamos dónde estamos y a dónde caminar. Pues Eso. gracias, Renato. Gracias, un saludo y seguimos en contacto. Fuerte abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Pues esto ha sido el regreso de Donald Trump. Soy Berta Alicia Galindo. Gracias, gracias por haber estado con nosotros.